Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra última clase. Vamos a tener un breve tiempo para la última presentación, eh, para recordarnos de qué lugar somos. No necesitamos explicar mucho, solamente quiénes son, de dónde viven y cómo están sirviendo en este momento al Señor. Vamos a pedirle primero a Artemio. Buenas noches, hermano Artemio. Tiene la palabra. Sí, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Yo me llamo Artemio Vélez, vivo en la Ciudad de México. Yo fui pastor presbiteriano. A los 18 años entré a estudiar al seminario y me ordené como a los 25. Y ahora estoy en Academia Cristo, estoy en un grupo sembrador en el patio de una casa. Y para mí es un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Artemio. Usted conoce bastante de hebreo, creo, ¿no? ¿O me equivoco? Fui profesor de hebreo durante varios años en algunos seminarios de aquí de la Ciudad de México, pero lo dejé hace algún tiempo y ahora de vez en cuando traduzco algún pasaje o algo así. Bueno, siempre animamos a que los líderes que puedan aprender las lenguas originales lean cada día la palabra de Dios en la lengua original, porque ahí sí que realmente estamos leyendo la palabra de Dios, ¿no? Así que hay que desempolvar, hermano Pastor Antonio, los conocimientos, ¿no? Una buena manera quizás es, hay una aplicación en los celulares, Torah Pocket se llama, porque la Biblia hebrea también es cantada, no solo se la leía, se la cantaba. Entonces, es mucho más fácil memorizar las canciones que las letras, ¿no? Entonces se puede memorizar cantando, pasando, es muy bueno, yo lo tengo, y cada día pues leo lo que corresponde, ¿no? Ustedes ven en la página de Academia Cristo nos publican una porción diaria para copiar. Bueno, mi esposa es muy amante de copiar, ella ha copiado toda la Biblia el año pasado de principio a fin, y ahora estamos copiando esa porción tan fácil, ya es poquito, ¿no? Entonces, tal vez los líderes lo que podemos hacer es leer o escuchar la lectura en las lenguas originales, pues por ahí salta algo interesante. Esas tareas que se dan están relacionadas con lo que se lee el domingo en la iglesia. Entonces, si uno es pastor, le va a servir para su propio estudio bíblico al dato de preparar el sermón. Adelante, tenemos a Benjamín de Colombia, por favor. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Tener al brazo desde Popayán, Colombia. Mi nombre es Benjamín Zapuy Morales, soy cocinero chef de profesión. Y pues lo que vengo haciendo es básicamente buscando un crecimiento, edificándome espiritualmente con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago? Haciéndome una revisión de vida para lograr ser una mejor persona y confrontándolo con la palabra. Evidentemente el aporte de Academia Cristo ha sido fundamental y su orientación, mucha gratitud de parte mía para mi comunidad y mi vida personal. Independiente de ello, lo aprendido durante este año lo estoy intentando compartir con las personas que me rodean y se evidencia algunos resultados en muchas personas. Y bueno, en eso estoy. Amén. Muchas gracias, Benjamín. Colombia es conocida por el café. Yo conozco la bandeja paisa y me encanta mucho. Según usted, que tiene conocimientos de chef, ¿qué recomendaría que comamos los extranjeros como el mejor plato de Colombia? Bueno, nosotros tenemos mucha riqueza étnica y como resultado climas también por nuestra posición geográfica. Entonces, dependiendo del sitio donde se encuentre, en Bogotá, por ejemplo, recomiendo el ajiaco. En la costa atlántica, recomiendo muchísimo el proceso de mariscos y pescados que ellos mantienen. Son excelentes en ese aspecto. En la costa pacífica se caracterizan por un platillo muy especial, no recuerdo en este momento el nombre. Y en mi ciudad recomiendo mucho el plato de ternera, las empanadas de pipián. En el Valle de Cauca
De igual manera, en segundo lugar, el sancocho, que se puede preparar de cualquier manera, de res, de cerdo, de gallina, trifásico. Entonces, pues realmente me quedo corto porque en el oriente tenemos la gastronomía llanera, muy similar a la venezolana, que es la ternera, la mamona, el asado. Y en la zona selvática, básicamente conservamos lo que es la gastronomía de nuestros ríos, que es el pescado en todos sus procesos. Muchas gracias, Benjamín. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de pasar por Colombia, ya pueden elegir entre un gran menú, ¿no? Tenemos a Eduardo Milanesi, está un poco delicado. Lo que pueda, por favor. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, yo soy de profesión médica, cirujano de cabeza y cuello maxilofacial, nacido en Brasil y radico en Cochabamba, Bolivia, a 25 años. Actualmente, y gracias a Dios y Academia Cristo, participo ya como miembro de la Iglesia Luterana Confesional de La Paz, uno de los pastores líderes, el propio pastor Julio Escarrons. Y acá en la ciudad de Cochabamba, los días domingos estamos con un grupo de 20 personas, un grupo sembrador que va progresando para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Eduardo. Bueno, la verdad estamos muy contentos con el trabajo que él hace. Vamos a avanzar a Lester Soto. Por favor, Lester, dinos de dónde eres, tu nombre completo si es posible y también qué actividades realizas para el Señor en tu país. Gracias. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas, pastor. Bueno, mi nombre es Lester Antonio Soto González. Voy a hablar un poquito lento porque estoy afectado con COVID y me canso un poco. Claro, no mucho esfuerzo entonces, hermano. Lo que puedas nomás. Sí, bueno, yo soy de Managua, Nicaragua. De hecho, pues ya tengo un poco más de un año, año y medio de estar de haber iniciado estudios bíblicos con Academia Cristo. Para mí ha sido una experiencia muy buena, edificante. Realmente yo, bueno, hasta la fecha yo no me congregaba con ninguna iglesia. Fui católico en su momento, en un momento, pero después me retiré. Actualmente pues estoy trabajando con un grupo familiar de estudios, ocupando los recursos del Grupo Sembrador de la web de Academia Cristo, trabajando un proyectito pequeño también ya en la formación de un grupo con unos ex compañeros de trabajo y unos ex compañeros de estudios de secundaria de la juventud. Y sí, bueno, y ahí vamos avanzando, aprendiendo poco a poco. Por ahí. Muchas gracias, Lester. Vamos a dar la palabra a Lisbeth Guamam, del Centro del Mundo. Adelante, por favor, Lisbeth. ¿Cómo está, pastor? El Buenas ombligo noches. del mundo, perdón. Sí, el ombligo. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches y también hermanos. Bueno, yo me llamo Lisbeth Fabiola Guamán Amaguaña y vivo en la capital de Ecuador, que es Quito. A ver, nosotros actualmente en el 2019 hemos conocido a Academia Cristo por el curso que estaban impartiendo presencialmente por el profesor Nathan. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocerle ahí, daba clases presenciales y más adelante tomábamos igual clases con él. Creo que estuvimos como 6 meses yendo al instituto donde daban las clases. Posteriormente a ello, se pasó todo esto de la situación del COVID y creo que fue una oportunidad también para que se empiece a dar los cursos y reforzar más el tema de los cursos en línea. Pero antes de eso, justamente yo le había invitado a mi madre y también le invité a mis demás hermanas para que escuchen
y gracias a Dios, bueno, siempre doy gracias a Él porque acogieron y yo sé que luego ya de 2 años, porque este año ya pasamos a formar parte ya de Academia Cristo y en sí, hermanos en la fe, ¿no? Entonces este año en enero ya nos congregamos y todos mis hermanos también. Nosotros somos 7 y 5 mujeres y 2 varones. Entonces, mis 3, a ver, 1, 2, 3 hermanas, más 2 sobrinas, más mi mami y yo, entonces estamos aquí. Y actualmente continúo compartiendo justamente lo que he venido aprendiendo con más amistades del colegio, de la universidad y es una bendición poder compartir con ellos y es mi deseo, al igual que creo que deseo de todos, que podamos seguir compartiendo las buenas noticias y el aprendizaje que Dios nos provee a través, ¿no? A través de ustedes como ministerio de llevar la palabra a Sudamérica. Entonces, compartimos igual, es mi deseo también hacer mucho uso de los recursos como folletos que nos han enviado, también los recursos que nos ofrecen en línea. Entonces, doy clases también a 2 amigas mías entre semana que están muy interesadas en los estudios y estamos a 2 cursos y a 2 lecciones más de terminar y vamos al siguiente paso. Entonces, dejo siempre en las manos de Dios y gracias realmente por todos los cursos que realmente nos ayudan y retroalimentan siempre nuestro conocimiento para la obra de Dios. Eso es, pastor. Muchas gracias, Lisbeth. Realmente muy conmovidos por lo que nos cuenta. Yo imagino que ya nos vamos a comer, en Ecuador se come pues la menestra del negro, ¿verdad? Es muy famosa eso. Tal vez usted nos puede sugerir otra cosa. Sí, bueno, mi país está chiquitito, pero tiene mucha diversidad también por las 4 regiones y bueno, aparte de la menestra del negro que lo llaman, que eso creo que es más en la parte costera, también tenemos el tema de mariscos, ¿no? El tema de mariscos y generalmente acá hay los encebollados o los ceviches de camarón, medio similar a lo que mencionó el hermano Benjamín. Y acá en la sierra, que es un poquito frío, bueno, bastante frío, tenemos, por ejemplo, yaguar locro, el caldo de patas, que es de la vaca, también la fritada, que es del chancho, con papas, muy delicioso. Entonces, eso tenemos, y platos típicos también como la colada morada, que creo que lo hacen en otros países también, no lo sé, pero es un plato que lo hacemos como en noviembre, que lo hacen como tradición por la época de los difuntos, y también la fanesca. Entonces, si algún momento están por noviembre o por marzo, abril, es la fanesca y en noviembre es la colada morada. Pero sí, eso les puedo recomendar. Muchas gracias. Vamos pues con Luis. Adelante, cuéntenos de usted, de su país y qué hace para el Señor. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, pastor. Gracias por la oportunidad de presentarme y así mis compañeros conocer un poco de mi persona. Mi nombre es Luis Rafael Ramírez Moreno. Soy venezolano de la ciudad de Puerto Ordaz, la parte sur del país, Estado Bolívar, donde están casi todas las bellezas maravillosas de este país, donde están casi todas las represas, las que producen electricidad prácticamente para muchos países latinoamericanos, para mi país sí. Bueno, lo que queda de ellos, ¿no?
Tengo más de 20 años como luterano. No he sido confesional, sino congregacional. Desde el año 2019 conocí Academia de Cristo por medio de una hermana que me dijo, mira, te presento esta academia. Muy bien, y así sigues estudiando. Porque en mi iglesia existe un instituto teológico que se llama Juan de Frías. Pero Juan de Frías también declinó un poco y vino fallando y entonces dejó de dar curso y yo dije, bueno, no me puedo quedar sin aprender, sin terminar lo que quiero hacer. Luego vino la pandemia, conocí la academia y me gustó esa parte donde dice las 4C. Me llamó mucho la atención y dice, qué cosa más maravillosa, porque con este método es más fácil conocer la palabra de Dios. No hay versículos, no hay pasajes que no se pueda conocer bien a través, si no es a través de este método. Muy bien, dije, bueno, voy a empezar de cero con la academia, no sé nada, me borré y comencé con ustedes. Hasta ahora no he tenido interrupción, me enfermé, por cierto, tuve una recaída porque se me fundió el cerebro. Tuve los nervios alterados, no podía dormir, todo el mundo sabe lo que me iba a pasar, pero yo en ningún momento dejé de estudiar. Otra cosa es que voy a cumplir ahora en noviembre 3 años de viudo. Mi esposa también cristiana, muy conocedora de la palabra, médico, muy buen médico. Y bueno, se me fue, el Señor me la llevó, me quedé solo, bueno, por supuesto, con el Dios siempre. Y aquí estoy, cumpliendo con el legado que me dejó, porque este legado de estudiar, eso viene de ella. ¿Qué hago para el Señor? Bueno, pastor, seguir educándome, seguir instruyéndome, seguir preparándome, porque ya le había contado, ahorita en mi país está prohibido las reuniones, está prohibido totalmente. Y yo desde mi habitación, pues aquí aprendiendo, instruyéndome. Y eso sí, por todas las páginas sociales, tanto como Facebook, WhatsApp, Instagram, todo, he tenido contacto con mis amigos. He colaborado, se puede decir, con la palabra, con la misión, porque les doy palabra, les doy oración, les doy devocionales, le doy, bueno, lo que le pueda mandar, y no desde ahora, sino desde hace 3 años. Así que tengo mis grupitos por allí, sociales y a la vez cristianos. Muy bien. ¿Qué plan tengo para el futuro? Yo sé que Dios me va a proveer de unos hermanos a quien yo darle y enseñarle y mostrarle que aprendan de mí, y porque de verdad que mi meta es crear y fundar una iglesia. No sé cuándo, pero sé que Dios me lo va a proveer. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo le pido. Siento que estoy preparado para dar clases, pero me gustaría más, como dicen, nunca es suficiente, siempre reforzar, siempre, con la ayuda de ustedes, por supuesto. Muchas Bueno, gracias, pues, Luis. Siga, perdón. Sí, adelante. No, está bien. Vamos a dar chance a los demás. Gracias. Bien, un ánimo pues a Luis. He estado yo en varias oportunidades en Venezuela y resulta que porque el sistema de distribución está cambiado, la gente se comunica por medio del teléfono, ¿no? Del WhatsApp, donde hay, por ejemplo, ¿qué es lo que compran allá? Harina, pan para hacer las arepas. Bueno, las las arepas, ¿no? Sí, Que son casi, como diríamos, es el pan de cada día de Venezuela. En diferentes lugares hay algún tipo de arepa. Y la cachapa, ¿no? las cachapas, sí, en agosto. En agosto, cuando la el maíz, cachapa de maíz. con el maíz Sí. jojoto, sí. Y el cochino frito.
Eso. Entonces, el WhatsApp puede ser una buena manera siempre de compartir la palabra de Dios y tantos medios sociales que tenemos en las redes sociales. Así que orémosle al Señor siempre que envíe obreros a la mies y que nos dé estrategias en nuestra mente, ¿no? De cómo compartir la palabra de Dios. Siempre se presentan nuevos desafíos. Pero hay una cosa que sí es importante, ¿no? Dios está con nosotros, somos mayoría absoluta. Cristo está con nosotros, somos mayoría absoluta. Vamos a dar la palabra a Zoilo Vidal, por favor, adelante. Hermano y hermana, muy buenas noches. Que Dios me los bendiga en el amor de Cristo. Soy el hermano Zoilo Vidal. Soy de Quevedo, la provincia de Los Ríos, Ecuador. Llevo 3 años y medio en el Evangelio. Año pasé, como se llama, en una iglesia evangélica, pero tuve que retirarme no estaba bien ahí. Estaba llevando una doctrina, como se llama, ya mal. Entonces, de ahí seguía, yo nunca a partir del Señor seguía lecturando, pidiendo, como se llama, que el Señor me guíe. Entonces, cierto día, se salió por el Facebook Academia de Cristo. Habían que salían algunas Academia de Cristo, justo Academia de Cristo, Quito Paz, como se llama, le dije a mi hijo, como se llama, ahí inscríbeme. Mi hijo me decía, vamos a la otra, no, en esta, le digo, en esta, porque me llamaba la atención y me inscribí y seguí estudiando Academia de Cristo. Casi los 2 años llevo aquí, gracias a Dios. Y también, gracias a Academia de Cristo, estamos en la palabra, formamos un grupo sembrador. Y por ahí tengo también otros grupitos, como se llama, los devocionales que cojo yo también de la Academia de Cristo, utilizo. Por ahí tengo, como se llama, de diferentes provincias, tengo así hermanos, envío, también converso de la palabra de Dios, instruyendo así. Y ahorita, como se llama, como por esta pandemia no ha habido, estamos estudiando en familia, pero hay también vecinos que llegan a escuchar la palabra de Dios, pero los vecinos no son de, como se llama, de plantilla ya, pero en cambio con la bendición de Dios tarde o temprano ya van escuchando, entonces ya se han de quedar, porque yo a algunos he visto, les he preguntado si les gusta, me dicen. El estudio de las 4C ha sido de gran bendición porque con eso uno aprende más rápido la palabra de Dios. Entonces, por eso seguir trabajando en el grupo, esos son mis deseos hasta llegar plantar una iglesia, porque ahorita, como se llama, yo doné, como se llama, un solar tengo ya tengo la mitad, tengo construido, es cementar, ahora recién nomás sin cementar, y el techo también puse la mitad, me falta todavía, pero bueno, eso dejemos a mano del Señor poco a poco, terminando, si Dios quiere, hasta el fin de año, pero hemos de seguir adelante. Y también doy gracias a Dios, y de gran bendición para mi familia en otras provincias, también les he compartido la palabra, han aceptado la palabra, entonces así, porque ellos eran bastante católicos, primerito la sabían rechazar, no les gustaba porque yo me hice evangélico, ellos eran católicos, pero ya poco a poco, ya conversando, ya entraron también, entonces ahora ya me escuchan, cuando yo voy ahí, oramos todo, llevo la palabra, entonces para mí ha sido de gran bendición, en diferentes partes, converso también con otros hermanos, pero hay algunos que, hermanitos, como sea el bautismo, no saben de la Santa Cena. Dicen en la Santa Cena se convierte el pan, dice Leo, que no se convierte, está. Hay algunos así. Entonces, así vamos conversando poco a poco. Entonces me ha dicho que les agreguen en los devocionales, yo les estoy agregando. Tengo más o menos como unos 25 ya agregados de diferentes lados donde he estado. Eso es todo, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Amén. Les agradezco a todos, gracias. A todos ustedes les agradezco su participación. Esta es nuestra última clase, la está grabando. Cada uno va a tener un recuerdo de esto, pero no solo es la idea del recuerdo, ¿no? Sino conocernos más de cerca, a fin de que también oremos los unos por los otros. Yo tengo muchos años de servicio al Señor y sé que el Señor me apoya, me bendice, me libra de las tentaciones de caer, todo eso, pero también es porque hay hermanos orando por uno, ¿verdad? Entonces yo voy a orar por ustedes seguramente y voy a quedar agradecido que ustedes también me apoyen en oración y que oremos juntos también por Academia Cristo, que es una gran herramienta que el Señor ha creado y estoy muy agradecido con el Señor y con los siervos que ha usado, por ejemplo, el pastor Mike Hartman, que es
Yo podría decir que es el motor y alma de Academia Cristo. Es un hombre de gran visión. Dios lo usa bastante, a pesar de que es un hombre que tiene mucha carga, ¿no? Tiene muchas responsabilidades, así que si alguna vez le escriben, él va a tardar en responder porque está muy cargado. Pero así él saca adelante todo esto, pues es el Señor el que saca adelante. Podemos orar por él principalmente y por los otros misioneros que están trabajando también, ¿no? Y pastores, que hay un programa que conduce el pastor Henry, Caminos de Fe. Ustedes véanlo, ese programa, van a ir conociendo no solo a los líderes, no solo a los pastores, sino a las mismas personas que están compartiendo esta aventura, esta experiencia linda del Señor en la Academia Cristo. Ahora sí nos vamos a dirigir a nuestra lección, que es la última, que es más que una lección, es un repaso. Vamos ahora, cuidado con los micrófonos, porque queremos pues que todo ande, marche bien, ¿no? Entonces, cualquier cosita, porque a veces sucede que alguien no entró, todo eso me avisan, por favor, no siempre me llega la notificación al mismo tiempo. Acá yo tengo mi computadora, tengo un celular para ver si el PowerPoint está en la pantalla, y tengo este celular porque tiene un buen audio de micrófono. Entonces, resulta que a veces tardan en aparecer, ¿no? Primero aparece en la pantalla de la computadora, pero no aparecen en los otros lugares. Entonces, eso sucede y a veces se desesperan las personas, ¿no? Piensan que no. La verdad es que yo no había visto la notificación, nada de eso. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la meta de esta clase. Obviamente es concluir el curso y asegurarnos de que todos hemos entendido que la meta no es solamente hacer ministros. Ustedes son ministros de la palabra, ya sea que tengan llamado o no, pero el propósito de este curso es multiplicar los ministros. La base bíblica se encuentra en 2 Timoteo 2:2, donde el apóstol Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso habla a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. La palabra hombres se refiere a personas, ¿no? Entonces, con eso en la mente, después de la conclusión, vamos a de tener el proyecto, vamos a tener que realizar el proyecto, vamos a responder las preguntas respecto al proyecto que ustedes tengan y vamos a responder cualquier otra pregunta que ustedes tengan concerniente al curso, pero la pregunta que vamos a considerar es, según los versículos de Efesios 4, ¿cuál es la meta de multiplicar ministros en la iglesia? Y para eso les invito a pensar, pues vamos a empezar a hacerlo después de la oración. Vamos a iniciar con nuestra oración al Señor entregándole esta clase. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has hecho parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, gracias a los méritos de tu amado Hijo, quien vino a esta tierra para obedecer perfectamente tu voluntad en lugar de nosotros y para derramar su vida en la cruz, cargando sobre sí el castigo que cada uno de nosotros merecemos como pecadores. Así hemos sido librados de la condenación del infierno y hemos sido incorporados en la iglesia. Y allí nos has dado esta oportunidad de estudiar tu palabra en este curso. Te pedimos que bendigas nuestra reunión una vez más para que estemos preparados y dispuestos a entrenar a otros en el trabajo de compartir el evangelio, de tal manera que ellos también entrenen a otros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener la oportunidad de ver las respuestas a esta pregunta en base a lo que se lee en Efesios 4 y que está compartido en el video. ¿Cuál será la meta de multiplicar ministros en la iglesia? Fíjense, no estamos hablando de multiplicar solamente ovejas, ¿no? Sino estamos hablando de multiplicar ministros. Adelante, pues, con las respuestas. Quienes se animen a hacerlo, pueden levantar la mano. Benjamín, adelante, por favor. Gracias. La respuesta es muy simple, profesor. Edificando el cuerpo de Cristo, para edificarlo. Exacto. Para que sí. Amén. ¿Alguien tiene que dar otra respuesta más? ¿Tiene una respuesta? Sí, pastor. Adelante. Una de las metas, pues, es
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 12 de Efesios 11:15. O sea, 4, Efesios 4, ¿no? El versículo 4, sí, sí. 2. Sí, así exactamente. Gracias. Vamos a remarcar lo que acaba de decir nuestro hermano, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra perfeccionar puede significar también acomodar como un ejército, cuando los soldados los hacen formar bien ordenaditos. Puede significar remendar las redes de pescar, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Ponerlo en el mejor estado posible, ¿no? Entonces, está el santo es un creyente que ha sido llamado y ese santo, pues, es santo solo por la gracia de Dios. O sea, vamos a decir esto, no somos santos en la vida práctica, somos pecadores, pero somos llamados santos. Dios nos llama santos porque los méritos de Jesucristo, de su obediencia activa, nos han sido atribuidos. Somos santos, como dice Jeremías, lo dijo en la lectura del domingo pasado, en Jeremías 23, Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Podemos decir, Cristo es nuestra justicia. Y eso nos da la calidad de santos. Pero estos santos no están capacitados, no están entrenados, eso es lo que quiere decir perfeccionar en la obra del ministerio. Entonces, un motivo lo que me acaban de mencionar. ¿Qué otros motivos más habrá? ¿Quién se anima a responder? Otra manito. Benjamín ya habló, ¿no? Vamos a ver otra mano. Eduardo, adelante, por favor. Negocio universal que nos corresponde a todos nosotros. Somos discípulos y hay que formar discípulos para que la palabra de Dios sea predicada a toda la humanidad y la salvación del Evangelio llegue a todas las personas, al máximo de personas posibles en el mundo. Gracias, hermano. ¿Alguien más se anima a responder algo respecto a este punto? Sí, pastor. Adelante. Sí, también nos habla acerca de la madurez espiritual, ¿no? Para que no seamos niños fluctuantes en el agua. Entonces, nos ayuda también para crecer espiritualmente. Exacto. Pero fíjense, está bien eso, está muy bien, que crecer espiritualmente. ¿Y qué quiere decir esto? Si nos fijamos en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, quiere decir que el niño espiritual, el que no está maduro espiritual, es fluctuante. ¿Y cómo es fluctuante? ¿Qué dice el versículo? Fíjense, arrastrados por todo lado, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas. Del error, dice la Reina Valera, y esta versión dice las artimañas engañosas. Entonces, vemos que en el mundo lo que prevalece es la doctrina falsa. Y una manera de combatir la doctrina falsa no es tanto formar apologetas, ¿no? Estos últimos años está de moda los cursos de apología en las iglesias y se están desarrollando personas como ministros de apologética, ¿no? No, más bien es cuantos más ministros tenemos que enseñen la verdad, más vamos a vencer, ¿no? Que preparando gente que solo pueda refutar los errores. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Va a aparecer un error hoy día, capacitamos gente para refutar ese error, pero la siguiente semana va a aparecer otro error. Eso es lo que pasó en la historia de la iglesia, ¿no? Al principio aparecieron los errores que negaban la divinidad de Cristo. Ahí tenemos los ebionitas, que fueron los primeros herejes, que decían que Jesús era un simple hombre, hijo de María, la Virgen, pero ellos no la consideraban virgen porque pensaban que ella había sido infiel a su esposo José con un soldado llamado Pantera. Eso empezaron a enseñar en esa época. Y esos son los ebionitas, ¿no? Ellos cambiaron el evangelio de San Mateo en la parte donde dice, de Lucas, donde hijo según se pensaba, ¿no? Ellos le pusieron en Mateo y en Lucas le pusieron hijo de José,
como si fuera el hijo de una persona física. Hasta hoy la masonería enseña que Jesús es hijo físico de un hombre, quien sea que sea, pero que estuvo con la Virgen María, y los mormones dicen que ese hombre es Adán mismo, ¿no? Pues le dice hijo del hombre, que quiere decir Adán. Entonces hay estos vientos de doctrinas. Más tarde aparece la negación de que Cristo haya venido en carne. Si ustedes pueden verlo en la carta de la segunda carta del apóstol San Juan, él denuncia que alguien está negando que Cristo vino en carne. La gente estaba diciendo que Cristo era una visión nomás, ¿no? Eso se llama el gnosticismo, ¿no? Este gnosticismo decía que Jesús sí, la gente lo vio, pero era una visión, era una imaginación, no era real, ¿no? Entonces, era un espíritu que se hacía visible y que Jesús a veces aparecía como niño, como adulto, ¿no? O sea, como era una cosa que se aparecía. Ellos negaron la encarnación, negaron el nacimiento virginal, y ellos decían que sí, tal vez María apareció embarazada, pero que era un embarazo aparente, que no había ningún bebé adentro, y que cuando María, la historia de Belén, estaba dando a luz, lo que pasó es que el niño apareció directamente, ¿no? Por eso se quedó siempre virgen, porque al dar a luz hubiese perdido la virginidad, ¿no? De ahí que las representaciones del nacimiento de la Iglesia Católica ponen a María y a José bien pequeñitos y el bebé es grande, ¿no? O sea, es un simbolismo para ellos eso. Entonces el apóstol Juan dice, si alguno niega que Cristo vino en carne, sea anatema, es del anticristo. Más tarde surgen los grupos que niegan la divinidad de Cristo. Ahí tenemos a los sabelianos, tenemos a los patripacianos, tenemos a los arrianistas que decían que Jesús es un ángel que fue creado y que tomó forma humana. Entonces, si vamos estudiando la historia de la iglesia, cada rato aparecen herejías. La policía montada de Canadá tiene una estrategia muy eficaz para descubrir los billetes de dólar canadiense falsificados. No les dan a sus investigadores billetes falsos, porque hay una variedad de formas de hacer billetes falsos. Les dan a estudiar con sumo detalle un billete verdadero. Lo estudian durante un año. Así que esa policía, con simplemente ver o tocar un billete, saben si es verdadero o falso. Y queremos multiplicar los ministros, porque dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina. Porque si es ministro, pues le va a corregir, ¿no? Va a corregir. Habrá una razón más por la cual, según el versículo, según la lectura de Efesios 4:11 en adelante, por la cual es importante tener esta meta de multiplicar ministros en la iglesia. ¿Por qué mejor no quedarnos con un pastor y punto, que haga toda la labor? Ese pastor pulpo que hace todo, que nos ahorra mucho dinero, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante multiplicar ministros en la iglesia? ¿Alguien tiene más la palabra? Adelante, por favor. Aquí tenemos Eduardo, ¿no bajó la mano Eduardo? No, vamos a ver. Lester, ¿se anima, por favor? Bueno, si no hay otro, aquí. ¿Quién se anima? Bueno, no sé, Yo, Lester está solo. Lester, ¿usted quiere activar su micrófono? Active, por favor. Ahí, adelante. Repítame una vez más. Bueno, tomando en cuenta Efesios capítulo 4, versículo 16. Ya. Bueno, en el cual este versículo del cual cita de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, recalcando aquí esta parte de este versículo, pues es importante porque nosotros sabemos que un cuerpo eclesiástico, una iglesia necesita de muchas tareas en diferentes ámbitos. Y es aquí pues cuando
nosotros pues logramos identificar el don, por así decir, el don, ¿sí? De cada una de las personas o integrantes, el cual nosotros podemos ayudar para que vaya, o sea, el crecimiento de nuestra iglesia sea mayor, o sea, que logremos de esta manera articular este número de miembros con distintas actividades para seguir edificándonos más. Ahí, porque me da explicación larga. Muchas gracias, Lester. Entonces, esa es la situación, ¿no? Queremos que el cuerpo de Cristo crezca, no solo las personas maduren. En ese versículo que nos leyó Lester, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, la iglesia en general crece cuando hay más ministros, ¿no? O sea, madura, podemos decir. Podemos decir que, por ejemplo, en la década de los 70, en las iglesias evangélicas se podía ver bastantes herejías y nadie se daba cuenta. En los 80 se agravó más y lo peor llegó en los 90. Pero ahora estamos viviendo un tiempo de que la gente está siendo consciente, ya no se está basando en sus emociones, ya no se está basando únicamente en sus sueños y visiones, sino que está retornando a la Biblia. Vamos a avanzar un poquito sobre esto. Hemos hablado bastante sobre hacer ministros. Vamos a hablar un poquito algunas cosas que hemos tocado. Por ejemplo, la meta de la primera lección era, ¿quién sabe? Benjamín, ¿te levantó su mano? Sí, adelante. Sí, profesor, bueno, por aquí tengo el resumen. Regálame un segundito, por favor. No pensé que fuese a hacer esa pregunta, estaba preparada para la segunda pregunta del cuestionario. ¿La meta de la primera clase se refiere de este curso? Sí, de la primera clase. La primera clase. A ver. En un momento. Ya se lo digo. Profesor, antes de encontrar la respuesta, quiero hacer un comentario. Adelante. Primera de Corintios, gracias. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es un versículo que quería poner. Muy amable, bueno, gracias. Y en segunda instancia, reviso mi apunte para la pregunta. Dios mío, que yo parezco. Lección 1. Tenemos que evocar a Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa era la primera clase. Bien. La meta de la primera lección era, obviamente, introducir el curso y definir algunos términos que íbamos a usar, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos definido con mucha precisión es la palabra ministro, ¿no? ¿Cuál sería la meta de la segunda lección? ¿Quién se anima a responder? ¿Puedo? Adelante. Dice la segunda lección, la meta sería de animar a reconocer el hecho de que todo el pueblo de Dios somos ministros y reconocer las conclusiones amplias para sus congregaciones, identificar y llamar a individuos para el uso público de los medios de gracia en un grupo de clientes. Excelente. La meta de la segunda lección era esa, que reconozcamos un hecho de que todo creyente, todo miembro del pueblo de Dios es un ministro. A veces pensamos que ministro solamente es el pastor, ¿no ve? El ministro de la palabra, digamos, pero no. Cada creyente, aún el que se acaba de convertir hace 2 segundos, ya es ministro de Dios, porque la palabra ministro quiere decir servidor.
ya que reconozcamos que la palabra ministro, o sea, el ministerio, no está limitado a decir pastor, evangelista, no. Hemos visto que hay muchas formas, según los dones que da el Espíritu Santo, de ministros, ¿no? Hay ministros que pueden barrer la iglesia, hay ministros que van a compartir la palabra, o como Dorcas que hacía ropa para las personas indigentes. La meta de la tercera lección era hablar acerca de cómo identificar y llamar a las personas para el uso público de los medios de gracia en un grupo de creyentes. ¿Alguien podría tal vez mencionar qué son los medios de gracia? Yo, hermano, lo puedo Adelante. decir. Los medios de gracia es la predicación de la palabra y los sacramentos. Exactamente, ¿no? Los sacramentos y la predicación de la palabra. ¿Alguien me puede explicar por qué les llamamos medios de gracia? ¿Quién se anima? Porque a través, Adelante. Adelante, porque Eduardo. a través de Dios, gracia significa favor y merecido. Recibimos el favor y merecido de nuestro Señor Jesús, que es el arrepentimiento de los pecados y la salvación. Eso. Llamamos medios de gracia, como bien dice Eduardo, a los medios que Dios usa para darnos a conocer su amor condicional, ¿no? Entonces, eso es lo esencial, por ejemplo, de los sacramentos, ¿no? La Iglesia Católica dice que el matrimonio es un sacramento. ¿El matrimonio da perdón de pecados? No, nadie es perdonado de sus pecados por casarse. Entonces, no puede ser un medio de gracia, ¿no? El Evangelio nos habla del perdón de los pecados, la Santa Cena nos habla del perdón de los pecados y el bautismo nos habla del perdón de los pecados. Entonces, para que la gente no lo vuelva a estos, gracia que es gratuito, es decir, el Evangelio, el bautismo y la Santa Cena son cosas gratuitas. No se le pide a la persona nada a cambio de eso, pero el ser humano en su pecado puede volverlo un acto de primera obediencia, ¿no? Que si no te bautizas, que estás arrepentido, el primer fruto de tu arrepentimiento debe ser que te bautices. Entonces ya se pierde la característica de ser un medio de gracia, ¿no? En esas iglesias ya lo han vuelto una obra de la ley. Entonces vamos a llamar a algunas personas que se van a hacer cargo de esto, ¿no? Aunque todo creyente puede administrar la Santa Cena y el bautismo y en determinado momento va a tener lo que hacer, pues si no hay otro creyente, él va a bautizar, si no hay otra persona llamada. Normalmente vamos a predicar el evangelio, pero también vamos a tener gente llamada específicamente para hacerlo a nombre de la iglesia, ¿no? La meta de la cuarta lección era, ¿quién se acuerda? Había que responder una pregunta. ¿Cuál sería esta pregunta? ¿Puedo, profesor? Adelante. Bueno, la meta de la cuarta lección era tener claro que el entrenamiento no depende sino de la palabra de Dios, ¿no? Porque si comprendiéramos que por mucho que estuviésemos estudiado la Biblia, si no teníamos claro el mensaje real de la verdadera fe, pues realmente no estábamos en nada, ¿no? Pero Dios nos lo explica también en la misma Biblia, como por ejemplo donde le enseñó a una sola persona salvándolo, no recuerdo el capítulo, como de igual manera tener claro que no se necesitaba mucho entrenamiento para ayudar a alguien espiritualmente. Esa era la meta de la lección 4. Que queremos que sepan todos nuestros ministros públicos y personales. Este está en la pantalla, ¿no? Es algo que queremos que sepan todos los ministros, los del sacerdocio universal y los que tienen llamado público. La meta de la quinta lección era identificar las muchas formas diferentes del ministerio posible
dentro de un grupo de creyentes. O sea, no nos vamos a quedar con el ministro misionero o el ministro pastor, sino que hay más ministerios, como la Biblia mismo lo menciona. La meta de la sexta lección era mostrar a los alumnos un camino de entrenamiento para ministros, una estrategia. Todas estas cosas ustedes las van a necesitar para hacer su proyecto. Y la sexta lección que hemos pasado la anterior semana tenía esa meta. Ahora vamos a ir a lo que hemos avanzado y pues alguien puede hacer una pregunta acerca de cualquiera de estos puntos, si la tiene. Por favor, tomen la palabra si necesitan. Yo tengo una pregunta, hermano. Se derivó respecto a la situación de las mujeres en la congregación. Si tenemos una persona en la congregación, mujer, que es muy capaz en la enseñanza, entonces quiere decir que ella solo debería de dar enseñanza a las mujeres. No necesariamente solo las mujeres, ¿no? También puede ser maestra de niños, ¿verdad? Pero hay un punto interesante. En determinado momento, ¿puede una mujer hablar a la iglesia? Porque Pablo dice, no permito a la mujer hablar a la iglesia. Pero vemos, por ejemplo, que la mujer samaritana va y habla a toda Samaria, a todo su pueblo es actualmente, en aquel tiempo se llamaba Siquem o Sicar, según el idioma, y actualmente ese lugar se llama Nablus. Entonces ahí la mujer samaritana fue y digamos que fue la primera misionera a los samaritanos. La mujer puede hablar eso cuando está hablando en forma de testimonio y no en forma de enseñanza de doctrina, porque eso ya implica autoridad. Entonces todo depende de cómo, si ella tiene la experiencia en andar bajo sujeción, no va a haber problema, ¿no? Ella, como la mujer samaritana o como la profetisa del Antiguo Testamento, Hulda, ella hablaba dando testimonio. Es decir, así, bueno, esto me pasó en mi vida, esto hizo Jesucristo, esto me habla la vida a mí, la Biblia a mí de lo que Jesucristo hizo. Entonces, esto es un pecado por el cual yo merezco toda la ira de Dios por la eternidad en el infierno. Usted va a decir, por ejemplo, una mujer puede decir, la Biblia dice, no mentirás. Yo doy testimonio de que he mentido y que por eso merezco toda la ira de Dios. Tampoco puedo negar que eso se aplica a todo el mundo. Pero quiero dar testimonio de cómo Jesucristo me salvó. Él primero obedeció perfectamente este mandamiento en lugar de mí. Y segundo, Él fue a la cruz para pagar el castigo que yo merecía por este pecado. En gratitud, quiero decir la verdad, quiero hablar la verdad. Eso puede ser. Mientras que el varón va a decir, tienes que, ¿no? En determinado momento, no siempre, ¿no? Tenemos que. Esa es la diferencia. En lo posible, no vamos a dar lugar a que una mujer esté enseñando delante de toda la congregación para no dar a entender lo que no estamos haciendo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? En muchas iglesias actualmente, incluso luteranas, ustedes van a ver, hay pastoras, hay obispas, se han inventado todo tipo de cargos simplemente por promover la agencia, la ideología de género. Son lastimosamente gente, al parecer creyente, que se han vendido a Satanás. Vamos a continuar. Si no hay más preguntas, por favor, vamos a continuar con la parte de preguntas. Sí, profe, ¿puedo? Adelante, adelante. Gracias. Bueno, más que una pregunta sería como una especie de conclusión a nivel personal. Y pienso que lo que debo tener claro es el trabajo que nos pide Dios por medio de su palabra. Y estoy hablando de que no es por obras, ¿no? Porque el único que sabe lo que hay en nuestro corazón es Dios por medio de Cristo. Y bueno, poner en práctica nuestra fe, que no quede en verso, como decimos en Colombia. ¿Qué significa eso? Solo en palabras.
tener claro ese trabajo. Pienso que eso es lo que requiere este curso. Y básicamente tener en cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo y su confianza en Dios nos la fortalece por medio de su palabra. Esto nos ayuda a enfrentar cualquier tipo de inconveniente y es un cimiento firme porque no perdiendo nuestra fe y sabiendo que Dios nos va a ayudar a sortear cualquier tipo de inconveniente, pues es una manera de tener en cuenta, aportando nuestro testimonio de que es lo que Dios nos ordena en su palabra. No es fácil porque es un trabajo diario y de igual manera, pues lo que la humanidad mire en nuestra vida cotidiana no tiene por qué interesarnos porque Dios está obrando en nuestro corazón. Pienso que esa es la misión. Muy bien. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Si no la hay, vamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Permite? Adelante, por favor, adelante. No hay, entonces avanzamos. Espera un ratito que se me plantó la... Ahí está. Una líder, uno no puede autodecir una manifestación de la esto es algo que Hermano Eduardo, no se le escucha. Se cortó, creo, su internet. No sé si nos escucha ¿me usted. escucha, pastor? ¿Se me escucha? Ahora es así. Perdón. Una pregunta es que los líderes obviamente no se pueden denominarse a sí mismos, ¿no? Dependen de la congregación que de una forma consensuada lo denomine como líder, espontánea. Otra pregunta va en función de cómo capacitar a los líderes. Obviamente que tenemos herramientas, ¿no? Por ejemplo, como de Academia Cristo, pero mi pregunta va, ¿qué oportunidades podemos dar a un supuesto líder que creemos que pueda apoyar en la iglesia? O sea, hay que ver sus aptitudes, sus habilidades, por ejemplo, en la música, en la maestría, y darle la oportunidad, por ejemplo, si tiene oportunidad de enseñar, de manejar la liturgia. Esas dos preguntas, pastor, por favor. El primer elemento que nosotros necesitamos ver, ¿no? ¿Qué dice el Señor? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Luego en Lucas dice, mirad cómo oís. Tenemos que ver si esta persona ha recibido el don de oír. El apóstol que escribió la carta a los hebreos, les dice a los hebreos, ustedes debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que les enseñe, porque se han vuelto tardos para oír. Entonces, si vemos a alguien que realmente está interesado en la palabra de Dios, escucha la enseñanza, es dócil a la palabra de Dios, entonces tenemos ahí a alguien a quien Dios le está dando el don de oír. En realidad, el ser líder de la iglesia, aunque tiene que ver con las habilidades vocales en su mayor parte, es decir, deben saber hablar, lo más importante es que sepan escuchar con atención. Porque si no saben escuchar con atención, no van a escuchar al que venga con un problema y le diga, tengo este problema en mi familia, no le van a escuchar. Entonces necesitamos ver que desarrolla la habilidad de escuchar. Y cuando tienen la habilidad de escuchar, pues van a escuchar las directrices que nosotros le demos, ¿no? Sí, porque alguien tiene que entrenar al ministro, al que vamos a ayudar a que sea ministro. Va a ser un ministro, vamos a ir, él va a ser predicador, pues le vamos a enseñar cómo se hace. La Academia Cristo hay un excelente curso para hacer estudios y ceremonias bastante facilito. Mínimo le vamos a decir que tome ese curso, ¿no? Aunque sería mejor que todos los que sean llamados hagan todo el camino de Cristo porque está bien estructurado. Entonces, ya sabrá las 4 Cs, sabrá los 4 puntos importantes acá, los otros 7 puntos importantes para
compartir la palabra de Dios, pero una de las cosas básicas que esta persona debe tener claro es saber distinguir entre, y eso hay que ayudarle a que distinga, entre lo que la Biblia prescribe y lo que la Biblia describe. Porque hay muchas personas que dicen, aquí yo veo que Jesús hizo 200 litros de vino, farrearemos, ¿no? Tomaremos, que decir farrear en mi país, ¿no? Entonces otros dicen, bueno, no, aquí vemos que David tuvo 4 mujeres, entonces yo puedo tener, porque también soy hijo del rey, gloria a Dios, puedo tener 4 mujeres. Entonces la gente no hace esa distinción entre lo que la Biblia prescribe, manda, y lo que ella describe. Entonces, cuando la Biblia describe algo, no lo está mandando, solamente nos está diciendo que eso sucedió. Mucha gente solo quiere bautizar a la gente a los 30 años porque Jesús se bautizó a los 30 años, imagínense. Entonces, una primera cosa que vamos a enseñarles, y otra cosa es también la distinción correcta entre la ley y el evangelio. Si esa persona agarra eso, es ministrable en diferentes formas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerle, le vamos a dar un trabajito, pues y si es hábil en eso, entonces lo vamos a fortalecer. Entonces, esa sería una respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues una primera oportunidad, lo que le dice Pablo a Timoteo. En tanto que ve, ocúpate en la lectura pública. Ustedes saben, en el culto hay partes del culto que se pueden leer. Por ejemplo, los pasajes de la Biblia. En el culto luterano corriente, normalmente se leen hasta 40, un poco más, un poco menos de 40 versículos en cada culto importante. Se leen 10 del Antiguo Testamento, 10 del Salmos, 10 de la Epístola y 10 del Evangelio. Tendríamos ahí oportunidad para 4 lectores, ¿no? Hay otras cosas que se pueden leer. Puede haber gente que recoge y cuenta la ofrenda. Hay diversas cosas. Ustedes al asistir a una iglesia pueden fijarse, ¿no? Esta persona hace esto, esta otra persona hace esto. Hay iglesias donde le llaman a un ministro solamente para conducir la confesión de fe del credo, ¿no? Entonces, en el pastor tanto va a dirigir la confesión del credo. Entonces, hay campo para todos. En la viña del Señor hay falta de obreros, no hay nunca sobra de obreros, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros sepamos distinguir los dones en los que puede servir. Cuando hay un músico, evidentemente vamos a tender a que sea un músico capaz, porque la Biblia dice, cantad a Dios cántico nuevo, hacedlo bien. Hay que hacerlo bien. Entonces queremos una persona que es responsable con la música. Pero hay gente que toca excelentemente, es bella su música, pero que elige para el culto cantos que tienen falsa doctrina simplemente porque le gusta, porque está de moda, porque es la alabanza más bendecida. Y entonces lo que necesitamos es que la persona sea responsable, porque la Biblia dice, es necesario que uno sea fiel, que el ministro sea fiel. Y antes de ser fiel a la música, ha de ser fiel a la letra, porque la música es una manera de meter también doctrina en la cabeza de las personas, ¿no? Un sacerdote jesuita del tiempo de Lutero dijo, no me preocupa lo que Lutero ha escrito en sus libros porque no todos lo leen. Hay que saber que Lutero escribió en latín y no todos sabían latín, ¿no? Lo que me preocupa son sus himnarios, porque estaban en alemán. Y como la gente canta, aprendía más de la doctrina en las canciones que en los libros. Así que si vamos a llamar a alguien a la música, o generalmente se llama mucha gente, necesitamos que sea su doctrina, ver eso, ¿no? Eso es importante eso. Fíjense lo que dice esta canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelven, yo sigo a Cristo. ¿Dónde está el enfoque de esa doctrina? Mérito de Cristo totalmente, salvación por obras, yo he decidido. Qué grave. Ahora sí ¿No me he ve? dado cuenta yo, y mira que he escuchado 1.000.000 de veces esa música. Qué barbaridad, gracias. Está puesta en el yo. ¿Y qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo.
muchas de las alabanzas, esa es una alabanza antiquísima, casi con ritmo infantil, ¿no? Las actuales canciones que se cantan en las iglesias son totalmente heréticas, totalmente fuera de la palabra de Dios. Alguna vez yo fui a una iglesia y les comenté, ¿por qué están cantando estas canciones? Es que las canciones que ustedes cantan, pues se cantaban en tiempo de Noé antes del diluvio, no podemos seguir con eso, ¿no? ¿Pero por qué no? Si son buenas alabanzas a Dios. No vamos a querer hablar y alabar. Alabar quiere decir hablar bien, ¿no ve? De Cristo, porque de Él tendría que hablar eso. Pero la mayoría de las canciones, 99% de las canciones de la iglesia no católica actualmente, hablan del individuo, no de Cristo. Son alabanzas, pero alaban al individuo cantante y no a Cristo. Estas cosas son importantes. Bien, vamos a ver un poquito esto, lo que dice el apóstol Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, perdón, se me pasó. Encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto se refiere para observar sana doctrina. Lastimosamente no es así. No han sido fieles, no han conservado la sana doctrina. Más bien han dejado que la herejía, que la levadura entre en la iglesia. Vamos a ver lo siguiente. Ahí dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así fui librado de la boca del león. ¿Dónde estaba puesta la confianza del apóstol Pablo? ¿Quién se anima a responder? Acá tenemos el texto en la ¿Puede, pantalla. profesor? Sí, adelante, adelante. En la obra de Cristo, profesor. En la Así doble es, sustitución. así es, así es. Si queremos multiplicar a los ministros, tenemos que ayudarles a poner su confianza en Dios. Yo quiero comentarles, estoy en el ministerio, pues yo creo que debo estar ya 30 años, y la vida de los ministros públicos no está garantizada en cuanto a lo económico. Todo puede suceder. Mañana puede salir una orden del gobierno de destruir todas las iglesias. Y si uno estudió solo para ser pastor, ¿de qué va a vivir? Eso sucedió en mi país cuando vinieron muchas organizaciones evangélicas. Entró un presidente socialista y dio una semana para que todos los misioneros abandonen el país. Ustedes saben, cuando Estados Unidos ve esa situación, se los recoge a toditos, se los llevó a toditos en esa semana, y los misioneros que habían comprado iglesias, todos estaban administrando eso y era a su nombre, lo vendieron en mi país a precio de gallina muerta, ¿no? O sea, los regalaron prácticamente esas propiedades y les dijeron, ellos pagaban los sueldos de sus pastores de diferentes iglesias, estamos hablando de metodistas, bautistas, diferentes denominaciones, les dijeron a los que estaban de pastores, ya no les podemos pagar, nos estamos yendo, sus congregaciones tienen que pagarles. Y toda esa cantidad de gente dejó de servir a Dios, porque su confianza no estaba puesta en Dios, sino en el dinero que venía del exterior. Entonces, si los ministros no tienen su confianza depositada en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, van a caer sus ministerios. Pero, aunque dice el escritor del Salmo, aunque se caigan los montes a la mar, no temeré. Entonces necesitamos ver eso, ¿no? Vamos a ver un asunto más. Aquí tenemos que Pablo menciona en sus últimos 13 versículos a 16 personas que habían sido colegas, es decir, otros ministros. Entonces, la Biblia
habla de Pablo, Timoteo, Silas, Tito como ministros, pero se nos pasan por alto estos de acá, ¿no? Por ejemplo, Pudente, Óbulo, Lino, por ejemplo, no sabemos, ¿no? Prisca. Prisca también es llamada Priscila, ¿no? Son otras personas que han servido al Señor, de quienes la Biblia no nos relata su ministerio, porque pues lo vamos a conocer seguramente en la vida eterna. Pero hay algo acá sabemos los ministros que la palabra de Dios nos pone esto, que no somos nosotros los que estamos llevando la obra, es Dios usándonos a nosotros, y que nosotros somos una parte nomás de todo esto, que quizás los más notorios no vamos a no vamos a recibir tanto del Señor como los menos notorios, ¿no? Bueno, nuestra hermana Lisbeth se fue. Vamos a ir al punto ya. Creo que me he pasado mucho de la hora. Vamos a pasar cómo hacer el proyecto. Ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto. Si alguien tiene una pregunta, por favor, lo podemos hacer ahora. Más que una pregunta, un comentario, ¿me permite, profesor? Adelante. Voy a leer Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí hay algo fundamental y se me vino a la memoria Efesios 2, versículos 8 y 9. Como estamos cortos de tiempo, simplemente voy a decir que es por la gracia de Dios, no por las obras nuestras, la salvación de nuestras almas. Y esta es nuestra misión. Ese es nuestro trabajo. Muchas gracias por dejarme intervenir. Pues. Hermano, yo tengo una Bien, pregunta también, si sí, se adelante. puede. No, Sí, mire, mi adelante. pregunta es sobre lo siguiente, sobre quienes ya somos pastores o bueno, o hemos trabajado Ministros como públicos. pastores. Ujú. ¿Cuál sería nuestro papel? Por ejemplo, yo estoy levantando un grupo sembrador, pero también estoy apoyando a una persona para que sea pastor y se quede en ese grupo sembrador, ¿no? Entonces, en nuestro caso, quienes ya somos pastores, o fuimos pastores, porque ya veo que el pastorado es que debe de haber un llamado, ¿no? De la iglesia, y si no existe ese llamado, pues uno no tiene esa función de pastor. Pero, ¿cuál sería el consejo para que nosotros, o sea, no estorbemos a quienes están desarrollando y más o menos como un pastor jubilado o alguien así que ya está cediendo el lugar a los demás? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, de inicio yo quiero decirles, ese por ejemplo ha sido mi caso. Por años la gente me ha conocido como pastor y cuesta a las personas cambiar, ¿no? Se han acostumbrado bastante y podemos hacer una especie de nublar al nuevo pastor. Si es que en esa iglesia se ha decidido tener otra persona como pastor, nuestra presencia le nubla, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que es, con educación, pues aclarar, ¿no? Que quién es el pastor en ese momento. Él es el pastor y no vivir en competencia. La gente va a venir a nosotros a buscarnos. A mí me sucede eso, ¿no? Vienen en busca. Vaya donde el pastor o si hay otra persona encargada de la consejería, yo le pongo en comunicación, ¿no? No hago el trabajo que le corresponde a otra persona. E inclusive yo había decidido no enseñar más en la iglesia ni predicar, pero es algo que la iglesia no me ha permitido, ¿no? De vez en cuando siempre me están invitando y entonces en ese sentido yo he ido espaciando gradualmente mi participación, incorporando otros predicadores a fin de que haya esa opción. Miren, inclusive he renunciado a celebrar cualquier sacramento y cosas así, y yo la siguiente semana voy a celebrar un bautismo después de haberlo celebrado la última vez hace 5 años, ¿no? Y eso es porque era, pues, un viejo miembro le están concediendo, pero esto lo decide el grupo que llamamos la asamblea de nuestra congregación. Entonces yo me sujeto a la asamblea y en este momento, pues, hace unas semanas terminó un curso que estaba dando
trabajo como profesor, siempre van teniendo un perfil bajo como hizo Juan el Bautista cuando vino Jesús. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Con educación le vamos a decir a las personas que nos llamen pues por nuestro nombre, ¿no? La gente siempre nos va a llamar pastor. Eso sucede porque nos han llamado así siempre, ¿no? Pero si hay otra persona que es el pastor, nosotros le llamamos a esa persona con ese nombre para que todos vean la situación. Ese sería mi consejo. Segundo, ¿qué sería mi papel? El nuevo pastor siempre me va a ver como alguien en quien confiar, a quien consultar, alguien que le puede supervisar y capacitar. Bien podemos hacer eso. Lo vamos a hacer personalmente. Pero sí una cosa. El nuevo pastor se equivocó y enseñó algo equivocado en la doctrina. Dijo que solo hay pan y solo hay vino. No está el cuerpo de Cristo presente. No le voy a refutar ese dato, sino que voy a hablar con él aparte. Le voy a hacer notar, como hicieron Priscila y Aquila con Apolos, y el nuevo pastor dirá, pues, en la primera oportunidad de, me he equivocado, corrijo. Él será el que corrija. Vamos a ayudarle así a que él aprenda y que la iglesia también entienda que no todo lo que dice que está adelante puede estar correcto absolutamente, pero que él tiene la oportunidad de arrepentirse y corregirse. Ese sería mi consejo, estimado hermano Artemio. Bien, si no tienen más, Pastor, adelante, adelante. eso sería, yo le pondría un título, cuidado pastoral. Usted tendría que tener mucho cuidado, cuidarlos, más que todo, Sí. y está pendiente de que todo marche, que todo se diga y se cumpla como lo dictamina la escritura, la Santa Escritura. Y siempre hay alguien que nos puede supervisar, corregir, o sea, miren, por ejemplo, la mayoría de los líderes de mi iglesia acuden a mí. Como líderes, tienen que con alguien hablar sus cosas privadas. Yo sigo en eso, ¿no? Pero yo también necesito acudir a alguien. Es el pastor Carl Leyler, yo lo conocí, es un pastor emérito, pues entonces cuando yo tengo un problema, lo busco. El pastor Carl Leyler en este momento no es un pastor, después se llama emérito, ¿no? Entonces justamente ha tocado la casualidad que sus videos van con mi clase, ¿no? Pero nosotros nos escribimos, nos conversamos, siempre es bueno ver otro punto de vista de otro creyente, incluso de otra cultura nos sirve. Y en ese sentido, pues ustedes que son líderes y todo eso, también cuenten con mi apoyo en cualquier momento, debido a la cantidad de comunicación que recibo por los medios de las redes sociales. Ahora no contesto de inmediato. Puede ser que en la mañana a las 10 me escribieron y yo les esté contestando a las 10 de la noche, pero tengan la seguridad de que siempre contesto. Y pues sí, podemos coordinar una llamadita en cierta hora, pero no contesto de inmediato, eso les tengo que garantizado, ¿no? Cuenten conmigo, siempre vamos a... El hecho de que hoy día termine la clase no quiere decir que hemos terminado el aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo en Cristo. Bien, estimados estudiantes de Academia Cristo, que el Señor les bendiga. Vamos a concluir nuestra clase con una oración. Ustedes saben que se tiene una semana, entonces, del proyecto. Si ustedes quieren un poquito más, me lo pueden decir ahora. Para que Tiempo. tendría que ser la Sí, siguiente semana, ¿no? La entrega, porque empezamos desde la tercera clase. Ya saben el contenido. Pastor Sabemos que hay Julio, que... dígame, adelante. para el próximo jueves no habrá oportunidad de tener otra sesión. Este jueves no sería, pero si ustedes gustan, podemos hacerlo el siguiente. No, espérenme. Sí, este Martes. jueves no sería. Podríamos hacerlo el martes 27. Ok, vale, muy Si bien. ustedes gustan, nos vemos el 27 para cualquier cosa. Yo voy a crear Sí, para ese día un link de Zoom y todos los que quieran sí, ingresen. señor. Perfectamente, excelente. Una pregunta, profesor. Adelante. El proyecto final es ayudarnos mutuamente, ¿cierto? Sí, pueden ayudarse mutuamente. El punto es, ustedes saben, el proyecto es capacitar a alguien, encontrar sus dones, ayudarle a encontrar para saber cómo puede servir al Señor. Amén. Entonces, mi comentario es el siguiente. Me ofrezco de manera voluntaria a cualquier hermano con más experiencia que desee apoyarme. Soy una persona que me gusta aprender todos los días y sería ideal. Excelente, ¿no?
Entonces ya tienen la petición del hermano. Yo voy a estar bien en comunicación con él. ¿Alguien más? Ya. La fecha de entrega va a tener que ser el martes 27. ¿Les parece? Bueno, un poquito más, Sería el no, jueves 29. no importaría hasta el 30, ¿no? ¿Este me trae cuánto? Ya, está bien. Seremos bastante, estaremos Este, hasta el 31, ¿ya? El 1 de agosto. claro, y así cobramos la quincena. Bien, perfecto. No, yo voy a entregar el 1 de agosto las notas. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a ir con la oración para retirarnos y pueden irse despidiendo después como gusten porque es nuestra última ocasión. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos pasado juntos, junto a ti, junto a tu palabra y a la verdad. Te suplicamos, pues, amado Padre, que nos concedas otras oportunidades para estar reunidos en compañerismo cristiano y que al final de este tiempo nos encontremos contigo allá en el cielo. En tus manos nos encomendamos y encomendamos los diversos proyectos que van a surgir a raíz de estos aprendizajes que hemos tenido, no solo con esta práctica de ahora, sino con el hecho de que en el futuro vamos a estar sirviéndote también de esta manera en la iglesia. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, los que estamos ahí podemos despedirnos. Voy a dar la oportunidad primero a Artemio. Ahí ya se fue Artemio. ¿Cómo está ahí Artemio? Adelante, Artemio. No, aquí estoy, hermano, y quiero agradecerle por su orientación. Ha sido excelente. Y a mis compañeros también felicitarlos porque han llegado hasta aquí. Ya es bastante lo que han caminado juntos. Así que una felicitación para todos y que Dios... Bien, hasta pronto, entonces, Artemio. Vamos con Benjamín, por favor. No, muchas gracias, de igual manera. Es una gran bendición pertenecer a este grupo. Quiero despedirme con un versículo bíblico. ¿Me permite leerlo, por favor, profesor? Sí, adelante. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En gratitud a Cristo por su obra, es mi deseo seguir en estos pasos. Bendiciones a todos mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Adelante, le tocaría a Eduardo. Muchas gracias, Pastor Julio, por las enseñanzas. Como siempre, un gran apoyo para nosotros acá en Bolivia. Dios lo bendiga, hermanos queridos, siempre por la trayectoria que hemos cumplido hasta ahora. Todo para honra y gloria del Señor. Es un verdadero gusto poder ser parte de este grupo en compañería y compañerismo con todos ustedes. Bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Lester, tienes la palabra, hermano. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Muchas gracias. Nuevamente gracias a Academia Cristo por esta gran labor con cada uno de nosotros, el instruirnos cada día más en la palabra del Señor y seguimos en contacto en los próximos cursos. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a Luis. Adelante, por favor, Luis. Gracias, pastor. Buenas noches. Creo que se le cortó el audio a Luis. Bueno, Zoilo, adelante. Zoilo con Z, perdón, estábamos viendo en orden alfabético. Bien, hermano, muchas gracias por todo. Bueno. Ha sido de gran bendición de haber aprendido en este hermoso curso que hemos tenido y también gracias le doy a la Academia de Cristo porque cada vez más y más vamos aprendiendo temas, cada vez temas nuevos que uno siempre quiere llegar hasta el más, profundizarse más. Entonces yo le agradezco por todo, por su paciencia que ha tenido con nosotros, que Dios le sigue derramando bendiciones en su hogar, en su familia
y gracias también. Bendiciones a todos mis hermanos y hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Un gusto para mí, estimados hermanos, haberlos servido como su profesor en esta clase. Quiera Dios que nos volvamos a encontrar. Hasta pronto. Hermano Lester, les doy mis oraciones para su mejoría de la salud. Bendiciones. Bendiciones. Adelante, hermano Lester. Sí, vamos a fortalecernos en el Señor.